nombre es Yajaira Guerrero. Mi grupo está conformado por Tituriel Vergel Durán, Carlos Fabián Acero Álvarez y Dagoberto Castillo. Somos del semestre 3A de la Escuela Normal Superior de Nocaima. Este módulo se llama Comunicación Oral y Escrita y esta actividad se llama Competencias Comunicativas del Docente. Vamos a pasar a una introducción con el compañero Carlos Fabián. Hola, buenas tardes. Como le decía la compañera, en la actividad de hoy vamos a debatir acerca de la película No Manches Frida y ver en qué puntos de la película se desarrollan los enfoques, las competencias comunicativas del docente. Con nuestros compañeros, cada uno vamos a dar una opinión acerca de lo que nos parece bien y está mal sobre esta cinta. Entonces, comenzamos diciendo, que la película trata sobre Ezequiel Alcántara. Es un ladrón que luego de pasar varios años en la cárcel, sale y lo primero que hace es buscar un dinero que tiene enterrado. Al darse cuenta que donde tiene escondido su dinero es una escuela, lo único que puede hacer es optar por convertirse en maestro sustituto y hallar la manera de cómo recuperar su dinero. A medida que la película va avanzando, vamos viendo cómo la interacción de ese ser, que antes no era docente, con los alumnos que tenían un déficit de atención, que tenían una desmotivación, hacen que tanto él como ellos cambien y tengan un desarrollo de personaje mucho más profundo. Entonces, comenzamos hablando con lo principal, y es que cuando se inicia la película, el personaje tiene una actitud como desabrida. Parece que no le gustará tanto sacrificarse por obtener las cosas, le gusta lo fácil, ¿sí? Cuando se da cuenta que la única opción de tener el dinero es siendo un maestro sustituto, piensa que la vida es fácil, piensa que no, va a llegar allá y simplemente va a decir y eso se va a hacer. Y se enfrenta con la realidad de que muchos docentes nos enfrentamos hoy en día, y es que debemos saber tener la autoridad, debemos saber controlar un salón de clase, debemos saber impartir órdenes para que éstas puedan ser escuchadas y puedan ser desarrolladas. Bien, vemos cómo cómo se manejan varios puntos de vista en esta cinta, que pues, iniciamos con la subcompetencia verbal, es el cómo lo hace, cómo lo dice. Es un docente, pues él en sí no le gusta enseñar, él solo fue con esa persona que es arrogante, es un profesor que tiene un lenguaje informal, vulgar, es autoritario. Lo que hacía era trataba a los estudiantes algo fuera del contexto educativo. No era como ese ejemplo de darle a los estudiantes, no, él lo que hacía era, como era un grupo bastante difícil de manejar, lo que hacía era, como manejaban como la misma personalidad, los estudiantes comenzaban había mucha falta de respeto, y él obviamente era un docente, pues no le gustaba enseñar, él solamente estaba pendiente a lo que iba, pero su realidad fue otra cuando entró ahí, que se topó con ese grupo de estudiantes, el cual fue difícil de manejar. Manejaba ese tono sarcástico con ellos, lo retaba, todas las cosas que hacían pues estarían fuera de ese contexto que se maneja y se debe manejar en un contexto educativo. Eso, qué pena, compañera. De pronto lo que yo miro es que él quería él se igualaba a los estudiantes. Y eso era porque él no tenía un conocimiento acerca del área que tenía que impartir. O sea, por eso es que es muy importante, antes de ejercer cualquier curso o cualquier cargo de docencia, instruirnos lo mayor posible, para cuando tengamos que ya hacer la práctica sea mucho más fácil y sea mucho más eficiente, tanto para los alumnos como para nosotros.
Entonces yo digo que a él, al principio, él se igualaba porque él llevaba muchas cosas de él, de la calle, muchas cosas que él pues hacía en su día a día y pensaba que era lo mismo en una escuela. Y ahí al igualarse era que los alumnos pues simplemente le faltaban el respeto y pues como que no mantenía la autoridad. Compañero, también pues mi punto de vista, que es lo que yo analicé en la película. Digamos, era un curso, digamos, un salón de clases donde los compañeros eran como donde los estudiantes eran muy tremendos, eran muy disciplinados, qué sé yo. Era tanto así que hicieron una reunión y ninguno de los profesores en sí quería asistir a ese curso, quería ser parte o dar clase en ese curso. Entonces él optó, le tocó, a raíz de muchos detalles, pero él se ajustó también en las circunstancias también, porque él quiso como entrar también como de una forma, yo analicé de una forma como decente, qué sé yo, pero él miró que ahí no se podía, entonces él le tocó en pocas palabras que como dicen ustedes, él le tocó que sacar esa personalidad de un pasado, qué sé yo, como para poder por medio de eso también como que los estudiantes también entraran también en razón también. Este señor se valió de lo que había aprendido en la vida diaria y su comportamiento tal vez no era el apropiado según los cánones de la pedagogía, pero mostró seguridad y no dio lugar a confusiones y por lo tanto por eso lo llevó a ser respetado delante de la comunidad estudiantil. Este señor pues tenía como propósito algo que venía de atrás, que era lo más importante para él, que era encontrar un botín. Y por lo tanto, pues, él tenía ese propósito en mente, tenía un propósito de largo plazo. A veces los profesores, los docentes, nos preocupamos por la preparación de una clase y la argumentación a veces, y planear la tarea, la clase, y salir el día de trabajo, el día laboral, el día docente, pero nos olvidamos un poco de los propósitos de largo plazo que hacen que el estudiante adquiera pues un valor agregado que le debe dar el profesor y que lo puede ayudar a conseguir consistencia diaria para poder aprender con mayor conciencia de lo que va a lograr en el propósito de ser estudiante, pues. Con todo respeto, pero si nos damos cuenta, el profesor Secchi, o sea, en sí se salía como de ese docente tradicional, porque él en sí no le interesaba enseñar. Él iba al colegio, era por lo que iba, pero nunca le interesó la educación de los estudiantes que tenía. Que se acopló a las circunstancias por lo que estaba pasando, pues diferente, pero él en sí, pues eso no le interesaba. Tal vez sí se sale como de la rutina y todo eso, pero Secchi era un docente el cual, era con su grupo, ellos eran muy desorganizados, súper, tremendos, por así decirlo. Él se acopló con ellos de pronto por su lenguaje. Utilizaba un lenguaje como callejero, como dijo el compañero Fabián, pues al igual que ellos. O sea, y eso hizo como que las circunstancias como que lo llevaran ya como con el pasar del tiempo a meterse en ese rol del docente, a tomarle cariño a los estudiantes. Pero en sí al principio podemos darle cuenta que a él no le interesaba enseñar. Su manera de ser era retando a los estudiantes. Las estrategias, ni siquiera llevaba estrategias ni ideas planteada, no tenía estrategias pedagógicas para la clase, era lo que le sugiera, eso era, también de pronto por el grupo que era, pero en sí él, como no le interesaba, no llevaba nada planeado. Y ya con el pasar del tiempo fue que se fue dando como, cambió la manera y todo de pensar y hizo entrar como razón a los estudiantes, pero al principio, o sea, él era un docente, su gesto, que tenía gestos de fruncir la ceja,
demasiado, o sea, o sea, era como, explicaba las cosas ahí como para que ellos, o sea, que de pronto él a veces no entendía, pero no era un docente apto para el grupo. Sin embargo, fue quien más se acopló a ellos y quien pues ya después a lo último le tomaron tanto cariño que ellos se arreglaron. Vea que yo pienso parecido a la compañera, más que un rol de docente, porque bien dicho, él no tenía experiencia como docente, él se acopló a ellos como una especie de papá. Trató de darle a cada niño pues esa necesidad que tenía, trató como de ir sanándosela, ¿sí? Entonces fue ayudando a cada uno a superar cada uno desde problemas que tenía en la casa porque no se hablaba con los papás, hasta problemas de hablar en público o decirle al chico o la chica que le gusta, ¿sí? Se adaptó más a ellos y después de que ya como que se encontró con ellos fue que realmente encontró el amor y encontró la vocación por la docencia hasta el final, y eso hizo que el grupo, tanto él como el grupo, se unieran. Llama la atención que el hombre utilizó un lenguaje empírico, fue conciliador al mismo tiempo y concilió pues intereses entre los estudiantes y los profesores, y su manera de decir las cosas y su manera de comunicar, su manera inclusive de moverse, llamaba la atención. Era un comunicador. Digamos, las competencias comunicativas del docente, digamos, en la parte oral, se puede decir en la parte oral, digamos, él con sus gestos, qué sé yo, con su manera de ser, digamos, con sus movimientos, él pensó en sí que era como, digamos, un medio como para que ellos vieran la vida de un punto de vista mejor. Y viéndolo así, sí lo hizo, sí le funcionó. Y como ustedes dicen, que yo también comparto, él con el tiempo, en pocas palabras, se fue como acoplando, él fue como ya como cogiendo ya eso en serio, porque él al principio él en sí él iba por lo que iba, como dice el dicho, como por obtener el botín, ya que estaba enterrado ahí en la institución, escuela, qué sé yo. Entonces, ahí nos damos de cuenta que él, cuando en los movimientos de él, qué sé yo, en la forma de sus posturas y todo, él en sí, él no, digamos, No era seguro de sí. Sí, digamos, como no mostraba autoridad. Sí, digamos, sí, se puede decir. Sí, no mostraba como autoridad, qué sé yo. Pero ya con el tiempo, ya con el tiempo, él ya fue como cambiando y todo, él ya fue como... Se adaptó rápido. Sí, también. Amén. Exacto, y yo pienso que ahí también la película nos quiere dar a entender algo, y es que si queremos ser docentes debemos evolucionar, no podemos mantenernos en una línea, o sea, mantenernos como el docente que siempre hemos conocido, sino ir a la vanguardia de los estudiantes que tenemos, porque es que todo va evolucionando. Si nos quedamos con un pensamiento o con un lenguaje de hace 10 o 15 años, los jóvenes de hoy en día no lo van a entender, tanto el lenguaje como la forma en que nos paremos, nos movamos, nos expresemos. Sí, entonces debemos ir avanzando, debemos ir con ellos para mantenernos al día. Somos como un celular, una computadora, ir actualizándonos cada vez, ir actualizando el software, ir actualizando el sistema operativo. ¿Para qué? Para que la educación pueda ser mucho más eficiente. ¿Sí? De esa manera podemos entender a los estudiantes y ellos pueden entendernos a nosotros. Y no les pasará como a nosotros cuando estudiamos que, no, es que esa muy cuchita y ya no lo entiende. O ya es que esa profesora ya tienes que retirarse, decía uno cuando estaba estudiando. Entonces es por eso mismo, porque no evolucionan, nos quedamos en un punto estáticos, y esa no es la idea. La idea es aprender y evolucionar. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Bueno, adiós. Bueno. Voy a mirar.